Bienvenidos a un nuevo video. Hoy traigo algo diferente dentro de Minecraft, una idea bastante curiosa. Animales actuando como humanos. En este mundo no vas a ver a los típicos mobs comportándose como siempre. Aquí toman decisiones, reaccionan de formas inesperadas y parecen tener comportamientos mucho más humanos de lo normal. Vamos a explorar cómo funciona esto, qué cosas cambian y hasta qué punto puede llegar este tipo de dinámica dentro del juego. Así que si te llama la atención ver algo fuera de lo común en Minecraft, quédate hasta el final, porque esto se pone interesante. Hola Cudbom, esto me paso jugando Minecraft a las 3 de la mañana. Todo estaba normal, solo era yo y una larga noche jugando Minecraft. Había terminado mi base después de recorrer el denso mundo de Minecraft. Me había quedado sin comida, así que me dispuse a conseguir comida si no iba a morir de hambre. Salí. Pero había algo raro en esta ocasión, ya que no había animales por ningún lado, así que tuve que recorrer mucho camino para encontrar a un animal para luego usar su carne como alimento. Había caído la noche y no pude encontrar nada. Mi barra de comida estaba a punto de llegar a cero. En eso a lo lejos veo algo moviéndose, una silueta rosa. Era un cerdo. Me había alegrado ya que por fin encontré un poco de alimento, solo tenía que matar al cerdo y comerlo, pero en eso veo algo inusual, algo que me dejó helado. El cerdo se había parado en dos patas y empezó a correr hacia mí. Intenté huir, pero en ese momento la barra de hambre llegó a cero y terminé muriendo. Nunca volví a saber del cerdo ni qué fue lo que realmente me encontré ese día. Un jugador tenía un perro llamado Toby. Lo había encontrado siendo un lobo en el bosque, lo domesticó con huesos y desde entonces siempre lo acompañaba. Toby se sentaba a su lado cuando minaba, lo seguía cuando exploraba y se quedaba quieto vigilando la base cuando era necesario. Todo parecía normal, pero con el tiempo empezó a notar algo raro. A veces, cuando dejaba a Toby sentado y se alejaba unos bloques, al voltear, el perro no estaba mirando al frente como siempre. Estaba mirándolo directamente, sin moverse, con la cabeza fija, como si no parpadeara. Al principio no le dio importancia. Pensó que era una animación extraña del juego. Pero empezó a pasar más seguido. Incluso cuando estaba dentro de la casa, organizando cofres, sentía que lo estaban observando. Volteaba y ahí estaba Toby, sentado, viéndolo fijamente. Una noche, mientras estaba dentro de su base esperando que pasara la oscuridad, escuchó el sonido de su perro moviéndose. Era raro, porque lo había dejado sentado. Miró hacia la puerta y vio a Toby de pie. No lo había ordenado. Se acercó lentamente. Toby lo estaba mirando otra vez. Entonces escuchó algo. Una voz baja, casi como un susurro. No me abandonarás, ¿verdad? El jugador se quedó completamente quieto. Miró alrededor pensando que era otra cosa, pero no había nada. Solo la casa, la noche afuera y su perro frente a él. Toby inclinó la cabeza. No me dejarás solo. El jugador intentó sentarlo otra vez, pero el perro no obedeció. No se movía, solo lo miraba. Salió de la casa intentando ignorarlo. Dio unos pasos afuera y escuchó pasos detrás de él. Volteó. Toby lo estaba siguiendo, sin haberle dado la orden. El jugador empezó a alejarse más, nervioso. Caminó hacia el bosque cercano, intentando perderlo. Pero cada vez que volteaba, Toby estaba ahí. Siempre a la misma distancia. Siempre mirándolo. El cielo empezó a aclarar. La noche estaba terminando. El jugador decidió correr de regreso a su base.
Cuando llegó y cerró la puerta, se quedó en silencio unos segundos. Luego miró hacia atrás. Toby estaba adentro, sentado, mirándolo, como si nunca se hubiera movido. El jugador no volvió a sacarlo. Lo dejó sentado en una esquina de la casa. Pero cada vez que iniciaba el mundo, lo primero que veía era a Toby mirándolo fijamente. Nunca volvió a hacer un sonido normal. Nunca volvió a comportarse como antes. Y lo peor de todo es que el jugador nunca lo volvió a abandonar. Porque cada vez que se alejaba demasiado, escuchaba esa voz otra vez. No me abandonarás. Un jugador tenía una pequeña granja cerca de su casa. Había sembrado trigo, zanahorias y papas, y en un corral de madera criaba varios cerdos. Los alimentaba con regularidad y siempre tenía suficiente comida gracias a ellos. Todo era normal. Durante el día, los cerdos caminaban dentro del corral, hacían sus sonidos habituales y nada parecía fuera de lugar. El jugador incluso había pensado en expandir la granja porque cada vez tenía más. Una noche, después de guardar sus cosas en los cofres, decidió ir a dormir. Pero antes de hacerlo, escuchó algo. Venía de afuera, de la granja. Al principio pensó que eran los sonidos normales de los animales. Pero algo no encajaba. No eran gruñidos. Eran voces. Se levantó de la cama y se acercó a la puerta. Escuchó con más atención. Eran susurros. Bajos, desordenados, como si varios estuvieran hablando al mismo tiempo. El jugador abrió la puerta lentamente y caminó hacia el corral de los cerdos. Las antorchas iluminaban apenas el lugar. Los cerdos estaban juntos, muy juntos, en una esquina del corral. No se movían. Solo estaban ahí. El jugador se acercó un poco más. Y entonces los escuchó claramente. No eran sonidos de animales. Eran palabras. No se entendían del todo, pero estaban hablando. El jugador sintió un escalofrío. De pronto, todos los cerdos se quedaron en silencio al mismo tiempo, como si hubieran notado su presencia. Uno de ellos giró la cabeza lentamente hacia él, luego otro, y otro. En cuestión de segundos, todos lo estaban mirando. Ninguno se movía. Ninguno hacía sonido. El jugador retrocedió un paso. Y entonces, uno de los cerdos habló. No fue un susurro esta vez. Fue claro. Te estamos esperando. El jugador sintió que el cuerpo se le helaba. Los demás cerdos comenzaron a moverse, pero no como siempre. Caminaban despacio, todos al mismo ritmo, acercándose a la cerca, sin apartar la mirada. El jugador dio media vuelta y corrió de regreso a su casa. Cerró la puerta y se quedó en silencio. Afuera, todo volvió a quedar en calma, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, decidió salir. Se acercó al corral. Los cerdos estaban normales otra vez. Caminando, haciendo sus sonidos de siempre. Como si nada hubiera ocurrido. El jugador pensó en matarlos a todos. Pero no lo hizo. Porque mientras los miraba, uno de los cerdos se detuvo. Lo miró fijamente. Y por un segundo, sonrió. Un jugador estaba explorando su mundo en busca de recursos. Ya había pasado bastante tiempo lejos de su base y su comida empezaba a escasear. Mientras caminaba por una llanura, vio algo que le dio alivio inmediato. Una vaca. Se acercó sin pensarlo. Sacó su espada, listo para matarla y conseguir carne para seguir sobreviviendo. Era algo normal en Minecraft, algo que había hecho muchas veces. La vaca no se movía. Solo estaba ahí, mirándolo. El jugador dio otro paso y levantó la espada. En ese momento escuchó una voz. No lo hagas. Se quedó completamente quieto. Miró alrededor pensando que era algún sonido extraño del juego, pero no había nada. Solo la llanura, y la vaca frente a él.
La vaca seguía mirándolo. No lo hagas, esta vez estaba claro. La voz venía de ella. El jugador retrocedió un paso. Sintió algo raro, algo que no encajaba. Las vacas no hablan. Intentó atacarla de todos modos. Pero justo antes de golpear, la vaca movió la cabeza lentamente. Y entonces pasó. Su cara cambió. No de forma exagerada ni imposible, pero lo suficiente para que no fuera normal. Su boca se abrió más de lo que debía, formando una sonrisa torcida, antinatural, como si estuviera imitando a un humano. Una sonrisa macabra. El jugador se quedó paralizado. La vaca dio un paso hacia él, sin dejar de sonreír. No lo hagas, el jugador empezó a retroceder, sin apartar la vista. Algo dentro de él le decía que no debía darle la espalda. La vaca avanzaba despacio, siempre mirándolo, siempre sonriendo. El jugador giró y empezó a correr. No sabía por qué, pero sentía que si esa cosa lo alcanzaba, no iba a ser como morir normalmente en el juego. Corrió hasta perderla de vista. Cuando finalmente se detuvo, miró atrás. No había nada, solo el campo vacío. Pensó que todo había sido su imaginación. El cansancio, el hambre, algo así. Pero cuando regresó horas después al mismo lugar, la vaca seguía ahí, en el mismo sitio, mirándolo. Y justo cuando el jugador apareció a lo lejos, la vaca volvió a sonreír. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó y quieren ver más vídeos de este tipo, suscríbete y darle like para más contenido. Nos vemos en el siguiente video.